Ok, pueden ver mi pantalla. Bueno, nuestro segundo speaker es Carlos Ayala. Como mencionaba Cari, Carlos es un miembro relativamente reciente de la comunidad. Lo conocí muy bien en la certificación de consultant que tomó conmigo y luego pasó a la de coach muy rápido. Y es una persona que a mí me sorprende mucho el cómo conecta los puntos y cómo está conectando una de sus grandes pasiones, que es la parte de la salud, tanto física como mental, con el modelo EXO, y cómo su propósito también se está transformando en diferentes proyectos. Así que, Carlos, te damos la bienvenida. El escenario es tuyo. Gracias por estar acá con Muchas nosotros. gracias, Fabián. ¿Ahí me escuchan bien? Te escuchamos y te vemos. Ya deberías poder compartir. Perfecto. Déjenme comparto pantalla. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Como ya me presentó por ahí Fabián, soy Carlos Ayala. Y el día de hoy vengo a hablarles sobre el papel del wellness corporativo en la construcción de una EXO. Y antes de empezar, quiero compartirles esta frase de Peter Diamandis, que dice: nada importa más que tu salud. Vivir saludablemente no tiene precio. ¿Qué millonario no pagaría onerosamente por 10 o 20 años más de envejecimiento saludable? ¿Sí? Como les comentaba, mi nombre es Carlos Ayala. Mi propósito transformador masivo es guiar y empoderar a las personas a una transformación que les permita una vida más plena. Y bueno, vámonos primero sobre los antecedentes de todo esto. Yo vivo en México y parte de esto me ha obligado, digamos, a investigar más sobre el tema del estrés laboral y de cómo lo podemos contrarrestar a través de diferentes mecanismos de trabajo, tanto dentro de la empresa como fuera de. Y bueno, la población en México con estrés laboral es del 75%. Es un número brutalmente más alto que el de América Latina y Caribe, que es solamente el 49%. He ahí el tema por el cual decidí ahondar más sobre este tema, involucrarme más con mis clientes y revisar de qué manera podíamos transformarlo para realmente hacer un cambio positivo, no solo dentro de las organizaciones, sino en el mundo en general. ¿Sí? Y para ello también tenemos que entender el tema de la ansiedad. La ansiedad en general en Latinoamérica y el Caribe es del 55%. Las personas hoy en día sufren de ansiedad que posiblemente, si no se trata correctamente, llega a la depresión. Entonces tenemos que tener estos datos muy en claro antes de seguir para que ustedes puedan comprender, digamos, la magnitud del problema y por qué es importantísimo que lo empecemos a tocar. En un mundo tan competitivo como en el que vivimos hoy en día, estamos viviendo un éxodo de capital humano en las empresas. Personas que buscan amar lo que hacen, las organizaciones que trabajan, las organizaciones trabajan para saber cómo generar culturas y liderazgos que promuevan que los colaboradores crezcan y se desarrollen. Reinventar las formas de conectar con los empleados. Para ello, primero, me gustaría definir qué es el wellness o por qué esta palabra ha sido un poquito más redundante en estos últimos años y antes ni siquiera se contemplaba. Bueno, el wellness como tal, como salud integral de las personas o bienestar integral de las personas, conlleva 5 partes fundamentales, que son el lado profesional, las necesidades básicas, como lo son vivienda, la parte social, que es desde los amigos, la familia, interacciones con otros empleados de la empresa, en fin, todo lo que tenga que ver con el área social. La salud física y la salud mental, y finalmente el tema económico. Todo esto conlleva a un wellness general o un bienestar de la persona completamente integral, ¿sí? ¿Cuál es el papel del wellness corporativo y en qué aspectos nos podemos enfocar un poquito más? Es en el aspecto profesional, en la salud física y mental de los empleados o de los colaboradores y también del tema económico, ¿sí? Entonces, primero tenemos que empezar a trabajar sobre los liderazgos. Los liderazgos
o el líder es quien promueve el propósito de la empresa, da una visión general de los objetivos y acompaña precisamente a todos los colaboradores a llegar a las metas de la empresa y a ver de qué manera podemos hacer mucho más eficiente la operación. Pero un líder también es el que comunica, que coordina al equipo y que es un ejemplo para ellos, ¿sí? Por otro lado, tenemos la cultura. La cultura de una empresa debe de ser colaborativa, debe de ser participativa, transparente, agradable y que incluso se promueva la responsabilidad y la rendición de cuentas que se concibe en un concepto que se llama accountability. ¿Por qué es importante la cultura? Mucho se dice que la cultura de una empresa, la cultura organizacional, se nota en el momento en el que el líder o el jefe no está viendo o no está presente. Entonces, por eso tenemos que construir precisamente este tipo de aspectos para mejorar la cultura dentro de la organización. Esto genera que las empresas y las organizaciones hoy en día sean más productivas, mejoran incluso su imagen pública, reducen el estrés laboral y son un lugar muy atractivo para trabajar para personas externas. Entonces, es lo que tenemos que buscar para ir mejorando e ir escalando. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a lograr? Hay ciertos aspectos muy importantes que debemos de considerar. Y el primero es la salud mental. La salud mental es algo que muy pocas veces se veía como algo importante dentro de la organización. Se lo delegábamos prácticamente a cada persona para que lidiara con sus temas, para que lidiara por fuera con todo eso. Pero déjenme les comento cómo vive una persona, ejemplo, en la Ciudad de México, ¿sí? La Ciudad de México es un lugar con un tráfico espantoso. Conozco a personas, conozco incluso un par de clientes que me han comentado que en promedio, si van a la oficina, tardan de 2 a 3 horas solamente en el trayecto de ida y 2 a 3 horas en el trayecto de regreso. Si consideramos que al inicio de tu día ya pasas 2 a 3 días en pleno tráfico, ¿cómo crees que vas a llegar a trabajar? ¿Cuál es la actitud con la que vas a llegar? ¿Crees que vas a llegar con una actitud apremiante, con una actitud positiva, con ganas de comerte el mundo? Pues claro que no, ya llegas cansado, ya llegas agotado. Y mucho tiene que ver también con el tema de la salud mental. Estamos en un tráfico, se escucha todo el ruido de la ciudad, en fin. Entonces, por eso es importante revisar el tema de la salud mental, porque si nos vamos sobre este mismo ejemplo, imagínense, son 2 horas, vamos a ponerle 2 horas, 2 horas de ida y 2 horas de regreso, ya van 4, ¿sí? Tenemos 8 horas para trabajar, 8 horas en donde nos desenvolvemos dentro de la empresa, entonces ya van 12 horas. 8 horas para dormir, ya llevamos 20 horas del día. Eso quiere decir que solamente tenemos 4 horas para dedicarnos a vivir. Y sabemos perfectamente que nosotros no vivimos para trabajar, sino trabajamos para vivir, ¿sí? Entonces, para entender la salud mental, primero hay que entender la química. La química cerebral que dicta el tema del estrés. El tema del estrés es tan fundamental porque es algo que dentro de nuestro organismo se secreta a través de una hormona que se llama cortisol. Si nosotros estamos trabajando con esta hormona corriendo por nuestra sangre, estamos en un constante efecto de pelea o huida. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy lleno de cortisol, siempre estoy como a la defensiva, viendo de qué manera voy a huir o voy a pelear, ¿sí? Y esto reduce la productividad del colaborador o incluso hasta del líder entre un 50 y un 70%. Y si reduce la productividad, ¿cómo lo podemos trasladar al tema monetario? Pues obviamente estás pagando un 100% para de un 30 a un 50% de trabajo efectivo, ¿sí? ¿Cómo se contrarresta precisamente el tema del cortisol? Dentro de la química cerebral hay aspectos internos y aspectos externos. En los aspectos internos podemos trabajar sobre las endorfinas.
Las endorfinas, ¿cómo las podemos generar? ¿Cómo contrarrestan las endorfinas al cortisol? No las neutralizan, pero ayuda a que disminuyan. ¿Y cómo obtenemos endorfinas? Pues prácticamente haciendo ejercicio. Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, en ese momento el cuerpo, hagan de cuenta que cambia como de modo. Cambia a un modo de relajación. Y al estar en ese modo, precisamente disminuye considerablemente el cortisol en la sangre e incrementa las endorfinas. Y eso nos hace sentir relajados, con mucho más ánimo, y precisamente por eso se dice que cuando hacemos ejercicio en la mañana, por lo general nos sentimos mucho más activos durante el día. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos hacer desde el punto de vista personal? El incrementar la dopamina en el torrente sanguíneo. ¿Cómo lo podemos hacer de una manera muy, muy fácil? Escribiendo, por ejemplo, todo lo que tenemos que hacer durante el día y empezar a palomear cada vez que estamos nosotros cumpliendo con algo. Otro aspecto que a lo mejor nosotros como empresa podemos ayudar a incrementar la dopamina es a través de los dashboards internos del empleado, en donde los OKRs pues, nos van diciendo prácticamente cuándo vamos avanzando en nuestro trabajo o estamos haciendo las cosas bien. ¿Sí? Otro aspecto, y los aspectos externos que secretan ciertas hormonas son, por ejemplo, la serotonina. La serotonina se genera en el momento en el que nosotros nos aplauden o nos festejan algún logro. Esa es una de las hormonas más importantes y que tenemos que empezar a cuidar que siempre la estemos llevando a cabo en la organización. Por otro lado está la oxitocina. La oxitocina se genera en el momento en el que estamos compartiendo algo con alguien. Dígase un amigo, compartiendo una comida, una copa, o incluso cuando estamos con nuestra pareja. Ahí es cuando se libera la oxitocina. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer? Me voy a tomar un poquito más de tiempo en lo que es la serotonina, porque es importante que lo llevemos a cabo. Si nosotros, en lugar de estar midiendo a los empleados en cuestión de objetivos o de OKRs y los ponemos a competir, es decir, si yo pongo a Karina y a Fabián a competir sobre su resultado mensual o sea, su resultado semanal, pues obviamente tienen tanto aptitudes distintas como a lo mejor trabajan de manera distinta cada uno. Sin embargo, los dos hacen cosas muy valiosas. Ahora, si yo, por ejemplo, pongo a Fabián a competir contra su yo mismo de la semana pasada o del mes pasado, ahí es cuando realmente podemos generar un cambio. Y es cuando realmente el empleado empieza a decir, ok, tengo que mejorar yo. Tengo que mejorar lo que hice el mes pasado, tengo que mejorar lo que he hecho durante el año, tengo que mejorar. Y en lugar de ponernos a competir entre todos, lo que hacemos precisamente es competir contra nosotros mismos. ¿Sí? Y eso es importantísimo porque el tema de festejar, en el caso de la serotonina por parte del líder, es un festejo que es mucho más continuo si se da un acompañamiento adecuado con el colaborador. Un acompañamiento adecuado quiere decir estar en constante contacto, ver cómo va, cómo se siente, qué necesita, qué apoyo necesita, en qué lo puede ayudar. ¿Sí? Ahora sí que todo esto tiene que ser un coaching generalizado para el empleado por parte del líder. Y después nos vamos a la salud cognitiva. ¿Sí? ¿Esto qué es? El aprendizaje continuo, la lectura e incluso la meditación. Debemos establecer espacios dentro de la organización para que las personas puedan utilizar estas herramientas. El aprendizaje continuo se puede dar a través de algún curso, pero un curso que realmente le sirva a la persona. Establecer a lo mejor un curso a través de su plan de carrera. No mandar a toda la organización a un curso. Eso muchas veces es hasta produce otro tipo de resultados que no nos convienen. Entonces, realmente el aprendizaje debe de ser individualizado y de acuerdo a la persona. Establecer un espacio de lectura o un club de lectura dentro de la organización, dentro del equipo. Eso nos va a ayudar precisamente
a mejorar nuestra salud cognitiva desde el punto de vista personal, y tenemos también al hacer precisamente como el club de lectura, pues un espacio en donde podamos compartir ideas y compartir otros puntos de vista, y eso también agrega mucho al individuo. Y también espacios de meditación. Se recomienda al menos unos 5 minutos de meditación o respiración consciente para cada persona, cada hora. ¿Para qué? Para que puedan liberar precisamente cortisol y que puedan precisamente tomar mejores decisiones. Decisiones que no tengan que ver con pelear o huir, como ya lo habíamos platicado. Por otro lado está la salud física. La salud física es sumamente importante porque, aunque no lo crean, gran parte, por ejemplo, de nuestras neuronas las tenemos en el intestino, en los intestinos. Entonces, las neuronas, para una salud mental correcta, debemos no solo de alimentarnos bien desde el punto de vista mental, como también sino también desde el punto de vista nutricional. Y para que todo esto se lleve a cabo, debemos de contemplar 3 aspectos importantes. Por una parte, el ejercicio puede ser ya sea cardio, ¿sí? Para poder incrementar nuestra capacidad pulmonar, poder respirar de mejor manera, poder disminuir nuestros niveles de estrés. Y por otro lado es el tema de la fuerza. La fuerza nos ayuda a disminuir considerablemente el cortisol, nos ayuda a construir músculos más fuertes y a mayor músculo esquelético, menor posibilidad de enfermarnos. Y ese es uno de los aspectos importantes de este tema, no solamente la nutrición. Y por último, el tema de la nutrición. ¿Cómo podemos apoyar al empleado para que pueda precisamente establecer un sistema correcto de nutrición? Pues bueno, se le dan las herramientas, se le da la posibilidad de ir con un especialista. Y todo esto para poder invertir en el tema del empleado. Es una inversión, no es un gasto. Gasto es lo que se genera por mermar la productividad del empleado por un tema de estrés laboral. Eso sí es un gasto para que vean. Entonces, antes de irme al tema del MTP, les voy a contar lo que está, por ejemplo, implementando un cliente. Un cliente para poder mejorar tanto la salud física como la salud mental de sus empleados. Lo que hizo fue eliminar, para empezar, los bonos de puntualidad. Y empezamos a desarrollar un programa en el cual el bono fuera un bono de cumplimiento en temas de salud mental y salud física. Le llamamos el bono wellness. Entonces, invirtió en que todos sus colaboradores tuvieran un reloj, bueno, no es un reloj, es una banda de la misma marca de Amazon. Le costó $30 cada uno. Invirtió en todos esos y precisamente estaba midiendo tanto el tema de ejercicio como el tema de cómo dormían. El dormir es igual de importante que la nutrición y el ejercicio. Entonces, cuando cumplían precisamente con dormir correctamente y con ejercitarse correctamente, al menos 20 días al mes, en ese momento se le daba un bono wellness al colaborador. Y de esa manera se cercioró la empresa de que realmente estaba mejorando la salud de sus empleados. Y esto redujo considerablemente en un corto plazo la prevalencia de incapacidades y de personas que se habían reportado enfermas. Entonces, aumentó la productividad de la empresa. ¿Y saben en cuánto tiempo recuperó su inversión? En ese mismo mes, en el primer mes, con estos ahorros que les estoy comentando. Entonces, son estrategias, digo, eso es un cliente. Cada empresa y cada organización es muy distinta. Por eso es importante identificar de qué manera o qué hilos podemos empezar a jalar para mejorar esta parte. Y bueno, ahora, ¿cómo podemos implementarlo en el modelo EXO? En el modelo EXO
pues tenemos tanto los atributos internos como los atributos externos. Pero principalmente nos ayuda a trabajar sobre el aspecto de comunidad, compromiso en el aspecto externo, y en el aspecto interno, en la autonomía y en, el aspecto, y en las tecnologías sociales. Comunidad y seguidores, porque nosotros en el momento en el que estamos teniendo empleados mucho más sanos, fuertes, comprometidos con la empresa, empiezan a generar creces. Disminuye precisamente nuestro gasto publicitario y estamos invirtiendo en personas que nos están dando esa promoción que requerimos, tanto con su círculo interno como en redes sociales, etcétera. Se construye una comunidad en la cual reducimos considerablemente nuestros costos de recursos humanos para buscar una vacante, una vacante o algún perfil. El headhunting se disminuye considerablemente. Compromiso a través de la gamificación. Les acabo de establecer un ejemplo, ¿no? Un ejemplo en el cual se estableció un bono si se cumplían con ciertas actividades de wellness durante la semana y durante los días. Asimismo, se puede establecer hasta un OKR, ¿no? En donde podamos estar viendo las mejoras en el aspecto de salud de nuestros empleados. Entonces, ese es el aspecto que se puede mejorar en el tema de compromiso. La autonomía es súper importante y esto a lo mejor le va a resonar a muchos de ustedes. Pero regresándome a la historia que les comenté con respecto a una persona que vive en la Ciudad de México, la autonomía hoy en día juega un papel súper importante porque las personas están buscando regresar a un esquema híbrido. Ahorita todos están poco a poco regresando, gran parte de las empresas están regresando a sus oficinas y a sus lugares de trabajo, pero un esquema híbrido es lo que puede llegar a funcionar. Lamentablemente en Latinoamérica estamos como muy acostumbrados a siempre querer estar viendo que la persona está trabajando. No se le da la autonomía, no se le da precisamente esa libertad, ¿sí? Y entonces lo que tenemos que hacer es empezar con un esquema híbrido en donde a lo mejor si van a la oficina, que realmente sea algo que pudiera llegar a aportar valor. No sé, hacer desde la reunión de Team Back hasta a lo mejor de repente, no sé, invitar a algún speaker que pueda aportar para el objetivo, ¿no? Y darles esa autonomía, obviamente medirlo muy bien a través de los OKRs, pero siempre estar confiando precisamente en los empleados. En un estudio que se hizo a través de la empresa OCC Mundial acá en México, precisamente se vio qué es lo que los empleados valoraban más. Y gran parte de los empleados valoran incluso más un tema de autonomía y de que puedan a lo mejor trabajar desde casa que incluso un incremento en su sueldo. Prefieren hacer eso. ¿Por qué? Porque eliminas precisamente todo ese tiempo que desperdiciaste en acudir al lugar de trabajo y regresar a tu casa. Ese espacio mejor lo utilizas para hacer ejercicio, para estar más tiempo con tus seres queridos, desayunas con calma, comes con calma en tu casa y te aseguras precisamente de que mejoran esas dos partes de su salud. Y finalmente el tema social es algo súper importante porque también vemos la manera en la cual nos comunicamos dentro de las empresas, ¿no? El establecer políticas en las cuales haya horas para poder comunicarnos ya sea con los líderes o con los empleados, establecer espacios para ello y herramientas para ello, ¿no? Slack es una muy buena herramienta, pero eliminar ya ese lado tóxico de las empresas de estar marcando fuera del horario de trabajo, el estar mandando correos a las 3 de la mañana. O sea, realmente darle el espacio al colaborador para que pueda mejorar todos los días y pueda desenvolverse de mejor manera, ¿sí?
Y eso es la manera en la cual podemos mejorar a través de los atributos EXO. Me encantaría tener más tiempo para poder, digamos que ahondar un poquito más en el tema, pero sí estamos un poquito reducidos. Sin embargo, pues bueno, cierro con esto, ¿no? Las personas buscan una experiencia más humana en el lugar de trabajo. Las organizaciones que están ganando en todo esto son las que están creando una pista de aterrizaje para estos empleados. Esas empresas son las que priorizan la salud física, emocional, financiera, ambiental y cognitiva de sus equipos. Las organizaciones que constantemente desarrollan y evolucionan políticas que promueven y colocan a la diversidad, a la equidad, la inclusión, la confianza y la transparencia en la esquina de cada operación comercial que hacen. Y que son las que realmente se preocupan por el desarrollo de sus empleados en todos los niveles. Estas son las organizaciones que entienden lo que significa el bienestar en un lugar de trabajo. Y estas son las organizaciones que van a poder elegir el futuro de nuestra forma de trabajar, prosperar y triunfar en este mundo exponencial. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a darle un aplauso virtual a Carlos. Muchísimas gracias. Sin duda una perspectiva que no vemos tan seguido en el modelo EXO. En lo personal me gustó mucho que hayas mostrado esta relación con los atributos.